que en el ambiente médico, sobre todo el biomédico, no el enfoque biopsicosocial, cultural y espiritual, hay cierto rechazo. Y el rechazo es por desconocimiento. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud es un órgano sumamente serio que imparte normas para los Estados miembros. Aconsejó para el periodo 2014-2023 que las instituciones de salud pública brinden este tipo de terapias. Para nosotros son terapias complementarias porque complementan el accionar médico tradicional, por así decir, que todos estudiamos en las universidades, en las facultades de medicina. ¿Por qué? Porque es una forma de dar un trato igualitario, tienen comprobada eficacia y como son muy caros, no se ofrecen a nivel privado, es por eso este consejo de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra cuarta cátedra de medicina, un año antes, en 2013, creó lo que se llama MTC, contención emocional, y utiliza este tipo de terapias, como es la reflexología o reflexoterapia, como es la musicoterapia, pintura terapéutica, yoga, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les quiero contar es todo lo que nosotros hacemos en nuestra cuarta cátedra de medicina interna. Es por eso que es más que apropiado para cerrar este ciclo cultural de 2019 que Divina, que es una colaboradora constante del ciclo y de la cuarta cátedra en general, nos hable desde su óptica, desde su campo de acción. Divina, muy agradecidos y la recibimos con este fuerte. Como siempre, agradezco muchísimo a la cuarta cátedra esta oportunidad de brindar mis avances, tratando de ver los aportes que puede ofrecer la antropología, porque obviamente yo no soy médica, pero la antropología tiene mucho para ofrecer, muchas reflexiones, tiene mucho que decir sobre este tema de las medicinas complementarias incorporadas al campo de la salud. Entonces, los ejes principales, las tres ideas sobre las que vamos a girar es, primero, conocer cuál es la propuesta de la OMS respecto a las medicinas tradicionales. Y después, algo que suele confundirse mucho, que solemos meter en la misma bolsa, y que sin embargo son dos aspectos diferenciados: los llamados remedios de la abuela y los sistemas tradicionales de medicina. Estos dos aspectos son aceptados. Vamos a ver cuáles son las variables de estos dos módulos, podríamos decir, que son incorporados o son aceptados por la OMS. Entonces, el proyecto se llama Proyecto Estratégico para Soluciones Prácticas, porque incorpora y reconoce el uso de las prácticas medicinales, no las demoniza. Define el estatus de medicinas complementarias y, sobre todo, el último aspecto, para respetar la autonomía de los pacientes, que en última instancia el paciente tiene derecho a una medicina tradicional pero regulada. Entonces, la definición de la Organización Mundial de la Salud para medicina tradicional complementaria es la suma de conocimientos, capacidades y prácticas basadas en las teorías y experiencias propias de diferentes culturas, utilizadas para mantener la salud, pero algo muy característico de la medicina tradicional, que también se valen de la prevención, el diagnóstico y tratan enfermedades crónicas. También reconoce el conocimiento ancestral, herbario y técnicas manuales complementarias, como
las técnicas de contención emocional. Entonces, vamos a ver los errores de concepto entre los remedios de la abuela y los sistemas de medicina tradicional. ¿Ven? Focalicen en estos tres aspectos. La medicina popular son las llamadas remedios de la abuela. También en muchos pueblos están los llamados hueseros. Cuando uno está con alguna contractura, tienen un arte. Yo fui a uno, cuando era adolescente, me llevó mi abuela en Matwich, que andaba toda contracturada, me llevó mi abuela, el tipo me puso en la camilla, me manipuló y salí derechita. No era ni kinesiólogo ni nada, era un huesero. Hay muchos, entonces hay que dejar de demonizarlos. Entonces, remedios de la abuela es la medicina popular reconocida por la OMS. Y acá hay una pregunta, ¿hasta dónde se remonta el uso de hierbas? Bueno, una investigación de 2017 corroboró científicamente el uso de hierbas por el neandertal. Ya focalizado, si bien se sabía desde hace mucho por la evidencia porque en los restos óseos del neandertal se habían encontrado callos óseos. Si hay un callo es porque es alguien que se fracturó y tuvo oportunidad de curarse. Pero no se habían hecho estudios para ver si realmente cómo eran los métodos de tratamiento. Y encontraron, fíjense el abordaje, ¿no? Porque analizaron los cálculos dentales, los abscesos, analizaron los restos de abscesos con un análisis muy, muy sofisticado y encontraron, analizaron el tipo de alimentación. Y ahí se demostró que utilizaban plantas medicinales como la camomila o la manzanilla y la quileia para las dolencias. Y que también la dieta no era solamente a base de carne, como se pensó durante muchos años, sino que la dieta incluía legumbres y mariscos. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, el tremendo conocimiento del mundo natural que tenían como para haber descubierto que la camomila le aliviaba los dolores de muela. Este es otro hito, la taxonomía. Ya nos vamos mucho más recientemente a la era moderna, al uso de hierbas con la taxonomía de Linneo. ¿Oyeron hablar de Linneo? Sí, claro. Él clasificó en la época que se estaba descubriendo el mundo, pidió información a diferentes partes del planeta y armó una clasificación de todas las plantas del mundo con nombre, las relacionó y les puso un nombre en latín. Claro, a veces uno se puede quejar, hay todo un estudio antropológico de que respecto de cómo esta clasificación borró todo el conocimiento de los nombres locales de las distintas hierbas. ¿Qué va a hacer? Es algo que hubo que sacrificar para la identificación internacional de tales hierbas. Pero el punto es de que los médicos, Linneo era médico y los médicos usaban hierbas. Como algo, nadie se escandalizaba ni los trataba de curanderos porque usaban hierbas. Ahora, más recientemente, en 2019 fue hallado un manuscrito en 3 volúmenes, escondido en una biblioteca perdida, un manuscrito muy interesante, escrito por una mujer que, fíjense, incorpora notas detalladas de los usos indígenas, de las plantas de Cuba, y ella refiere los usos indígenas de plantas conocidas que eran los usos conocidos para los indígenas que eran desconocidos para los europeos, ¿no? Entonces, como ahora hay debido a esta propuesta de la OMS, hay toda una recuperación de las hierbas, del valor de las hierbas medicinales, entonces se revalorizó este manuscrito. Estas son fotos de ese manuscrito original, porque es el manuscrito escrito a mano con todos los dibujos, una belleza. Entonces, recordemos los diferentes tipos de autocuidado. Hay que ver, vamos a ir viendo, tener en cuenta cómo irlos incorporando, el pasaje lógico para irlos incorporando a la medicina científica. Y bueno, una vez que tenemos definidos los remedios de la abuela que son aceptados en cuanto a que cuando se les ha hecho un estudio clínico y se corroboran sus ventajas, ahora veamos cuáles son los sistemas médicos aprobados por la OMS. Y acá hay otra confusión muy grande. Como están vinculados con tradiciones ancestrales, hay una tendencia
de justificar, de pensar de que son sistemas basados en la religión o las creencias religiosas, o que la eficacia depende de las creencias religiosas. Y no es así. La característica común en la práctica cada médico puede mencionar la referencia a fuerzas espirituales, pero la metodología es racional. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Los sistemas reconocidos en el documento es la medicina china, la ayurveda y la árabe. Y ahora acá, para entender la racionalidad en este caso la medicina china, vamos a ver una historia. Sobre todo la medicina tibetana, que fue registrada por un médico. Un libro del año 1974 recuerda la visita del médico del Dalai Lama a la Universidad de Yale. Fue invitado en el 74 había toda una revolución con la medicina china, porque Nixon hacía poco había ido a China y se le estaba dando un impulso para incorporar la acupuntura en las clínicas norteamericanas. Entonces, eso es el contexto internacional de haber invitado al Dalai Lama y demás, ¿no? Entonces, el médico se acercó a la mujer internada cuyo diagnóstico no se le reveló. Entonces, empezó primero observándola a la paciente durante largo tiempo y luego le tomó el pulso. Los pulsos chinos son muy conocidos porque son muy complejos. Hay 12 puntos por el que el médico chino diagnostica a la persona. Ahora fíjense ustedes, ¿no?, lo que el médico cuenta. La impresión del médico cuando lo vio, dice que le dio la impresión que estuvo como media hora tomándole el pulso. Y dice, como un pájaro exótico, sí, tomándolo como un pájaro exótico con las alas dobladas. Y se recuerda, dice, me doy cuenta que yo, que he tomado el pulso cientos de veces, nunca he sentido ni uno solo. Esa es la primera impresión que dice César, ¿no? Luego de media hora el médico tibetano suelta la mano de la mujer, toma el recipiente de su orina, lo agita, lo aspira. Y estas son prácticas que también mencionaba Hipócrates. Hipócrates también recomendaba la observación, es decir, buscar los signos observables y analizar las deposiciones, las heces, las orinas. Era una práctica que también muy, muy antigua, de los inicios de la medicina hipocrática. El médico seguía sin decir una sola palabra. Y acá es donde viene también la diferencia entre los distintos sistemas. Él utilizó términos curiosamente poéticos, ¿no? Dice, en las cámaras de su corazón, mucho antes de su nacimiento, un viento vino y abrió una puerta que nunca debió abrirse. A través de las cámaras irrumpen las aguas plenas de su río como cascadas que bajan con fuerza de las montañas en primavera, golpeando la tierra, desprendiéndola e inundando su respiración. Todo esto porque la medicina china considera a cada individuo un microcosmos, un microcosmos similar al sistema terrestre. Por eso la analogía con los accidentes, ¿no? Entonces, describía acertadamente lo que le estaba pasando a la mujer. Y finalmente el médico occidental reveló el diagnóstico según la medicina occidental. Enfermedad cardíaca congénita. Es una CID, una comunicación interventricular. Claro. Pero, ahora fíjense ustedes, ese es el punto. Por la medicina tradicional llegó al mismo diagnóstico que por la medicina clínica. Y no se invocaron fuerzas raras, ni fuerzas espirituales, ni nada. Hubo un proceso racional para llegar al diagnóstico. ¿Qué dice la historia sobre el desarrollo diferenciado de las prácticas tradicionales? Bueno, lo que sí observamos, que es lo que quiere revertir la OMS, un desarrollo diferenciado a mediados del siglo XIX. En Europa, cuando también estaba incorporándose con la globalización, se buscaban incorporar prácticas tradicionales, sobre todo en Francia, la medicina, la acupuntura. Entonces, Bernard comentaba, si en una hipótesis dada no se invocan fuerzas sobrenaturales y el planteo es válido desde el punto de vista lógico, hay que aceptar los resultados, aunque a uno le cueste entender, en este caso, toda la descripción poética que comparaba el microcosmo de la mujer, como vimos antes, ¿entiende?
Esto pasaba en Europa, que condicionó el desarrollo de la medicina tradicional en Europa. En Europa, hasta el día de hoy, los herbarios, se llama herbario al experto del barrio que sabe de plantas, de yuyos, y está inscrito en un catálogo, está reconocido como alguien que hace atención primaria de la salud y que está autorizado para mandar inmediatamente cuando surge un problema. ¿Te das cuenta? No hay tanto drama. En cambio, en Estados Unidos se fundó la AMA en el año 1847 y después se impulsó el informe Flexner para exigir que las escuelas de médicos impusieran estándares de admisión y graduación más elevados. Esto no es malo en sí mismo, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere formalizar y regular todas las prácticas médicas? Pero la consecuencia es que se empezó una persecución, una caza de brujas contra las medicinas tradicionales. Esto arrancó a principios del siglo XX. ¿Se dan cuenta? Y esto abrió una disrupción en el modo en que se aceptan las prácticas tradicionales en Europa y en Estados Unidos. Y más teniendo en cuenta que muchos estudios de medicina son financiados por Estados Unidos. Y eso condicionó la persecución de todas las medicinas tradicionales. En Latinoamérica, como consecuencia del informe Freire, se persiguieron, incluso judicializaron a pacientes que recurrían a curanderos locales. Sin embargo, a pesar de todo, la gente sigue yendo al curandero, en los pueblitos sobre todo. Entonces, no se puede, es decir, hay algo que hay que hacer con eso, porque por las razones señaladas, es que la organización médica dice, si la gente va, hay que hacer algo, porque además hay peligro sobre la falta de regulación de las MTC. Utilización de hierbas de mala calidad, vencida, falsificada, riesgos por la atención por diagnóstico equivocado, porque como todo hay gente que te dice cualquier cosa, hay curanderos que dicen cualquier cosa, que dilatan el tratamiento porque dicen que la gente no se cura porque no tiene suficiente fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, a diferencia de lo que pasa en Europa, de que derivan al médico, hay muchos curanderos por la falta de regulación que dicen que, bueno, no te curás porque te falta fe. Un horror. Y riesgos reales sobre los pacientes de exposición a información engañosa. Entonces, ejemplos de incorporación exitosa de MTC. Esto lo menciona el documento de la Organización Mundial de la Salud en Mongolia. Por las grandes distancias cuesta mucho para encontrar centros de salud. Entonces, las Naciones Unidas le proporcionan un botiquín a cada familia que ha dado muy buen uso. En la India se decidió hacer cursos para incorporar a las prácticas de curación tradicional, para formalizar la incorporación de estas prácticas de salud. Pero bueno, la India tiene una gran tradición con la medicina ayurveda, es más sencillo. Y en Suiza integran MTC en los sistemas de salud. Pero, fíjense, en el caso está reconocida, entre otras, la homeopatía, la fitoterapia y la medicina tradicional china. Pero tienen que ser, el requisito que da la obra social para que te cubran estos tratamientos, es que obviamente tiene que ser en manos de un médico. Y acá, inclusive en Buenos Aires, todavía pasa de que, por ejemplo, los médicos se reciben y hacen después la especialidad en homeopatía o en acupuntura china. Pero no está aprobado por las obras sociales. Entonces, las directrices, ahora vamos a ver las respuestas latinoamericanas. En el año 2013 Bolivia reconoce la medicina indígena y más recientemente, en este año, fue publicado un trabajo en una revista de etnobotánica, un trabajo de 10 años que llevó adelante una bióloga del CONICET, donde catalogó una enorme cantidad de las plantas wichis para su uso en la farmacia moderna. Pero todavía eso está como en una nebulosa. Todavía representan casos aislados. ¿Habrá algún método para superar las resistencias a las medicinas tradicionales? Bueno, la propuesta desde la antropología es preparar o disponer de un modelo mariposa que nos ayude a entender cómo articular ambos sistemas. Y ese sistema está basado en los conceptos de Gregory Bateson y sobre todo en la ecología de la mente, que él dejó una enorme cantidad de conceptos valiosísimos, que él, como se reconoce, ¿no?, en el último libro, Una unidad sagrada,
que la ecología de la mente es una nueva manera de pensar. Es un cuerpo unificado de teoría tan global que arroja luz sobre todas las esferas particulares de la biología y las ciencias de la conducta y descubre pautas comunes a muchas disciplinas. Y este es el modelo básico, ¿no? Que se coloca una estructura científica de un lado, la estructura tradicional del otro, y se busca las maneras de coordinarla. Básicamente ese es el concepto. Entonces, el primer paso para armar cada estructura es reconocer que todos tenemos una jerarquía lógica de las percepciones. Y acá hay un punto que es muy notable, que uno de los... Bateson ya lo había dicho, él en el año 1942 presentó su tipología de conductas adaptativas y consideró que tanto los humanos como los animales tenemos una jerarquía de aprendizaje adaptativo, una jerarquía en que vamos incorporando las distintas percepciones. Pero obviamente eso puede quedar como una cuestión teórica. Sin embargo, en el año 1918 se hizo un estudio muy profundo en monos que corroboró que en el caso de los monos todos los elementos, las percepciones, tienden a organizarse en una determinada jerarquía lógica. Notable, ¿verdad? Que hay percepciones primarias, áreas sensoriales que recogen las percepciones básicas, después áreas del cerebro que introducen regularidades y en algunos animales áreas que introducen las particularidades de aprovechar o no las regularidades asimiladas. Hay otro estudio que no lo menciono acá, pero que también hizo, una cosa que uno puede decir es increíble, pero que descubrieron que un análisis sobre avispas, y las avispas tienen reacciones o conductas que responden a una inferencia lógica. Y acá dice que las avispas no tienen cerebro, no tienen un sistema nervioso como el nuestro. Sin embargo, las avispas se adaptan, responden a ciertas situaciones responden exitosamente mediante inferencia lógica, mediante mecanismos que solamente se pueden explicar mediante la inferencia lógica. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos entender cómo los lógicos vienen postulando desde hace mucho tiempo una estructura lógica de teoría científica que presenta similitudes con los procesos de atención, percepción y memoria. Todos, ya sea desde la ciencia debería poder organizar sus términos en este sentido, todos primero prestamos atención o tenemos percepciones primarias. En el caso de la ciencia, el primer nivel básico es partir de datos contrastables. Después, sobre esos datos viene la interpretación, que es un proceso inductivo. A partir de generalidades, a partir de particularidades se busca lo general. Y después el proceso deductivo, que es el proceso de cómo de generalidades se eligen las particularidades. Sin embargo, hay otra discusión entre los epistemólogos que las verdaderas propuestas creativas vienen de una abducción, no son ni por inducción ni por deducción, sino por proponer nuevas estructuras lógicas. Ahora, el punto de esto, que puede parecer muy complejo, nosotros lo que podemos prestar atención es las similitudes que presenta esto con los procesos de atención, percepción y memoria de todos los humanos. Entonces, el segundo paso para la mariposa de Bateson es disponer de estructuras lógicas diferenciadas, ¿no? Entonces, en este caso, reconocer una estructura lógica para los sistemas de creencias tradicionales y otra estructura lógica de epistemología médica. Y ubicar los distintos niveles. Y sobre todo, esto es para ver de dónde se arranca. Si arrancamos desde reconocer el sistema entero o si arrancamos para tratar de integrarla desde prácticas básicas. Arrancamos entonces desde los datos observables. Lo que la mariposa de Bateson dice que hay que arrancar desde los datos observables si queremos lograr una integración. Sin embargo, encontramos también errores comunes en las propuestas de educación que propiciaron de debate escolásticos. Un debate, ¿vamos bien con el tiempo? Sí, lleva 25 minutos. Se propicia un debate escolástico, que son los típicos debates como los que hemos visto en el Congreso
reciente, el año pasado, para la ley del aborto, para reglamentar el aborto. Se limitan, cada expositor se limita a exponer su punto de vista, sus creencias, en definitiva son sus creencias o su ideología al respecto. Y el problema, que este es otro hallazgo enorme de Bateson, es que las creencias es el ámbito el ámbito personalísimo del ser humano. Bateson lo mencionó como el lugar donde hasta los ángeles temen pisar, de tan íntimo y sagrado que es. Y esta es la razón, es decir, la identidad más íntima está vinculada con nuestras creencias. Entonces no podemos ir y decirle a otro, mis creencias son superiores a las tuyas, porque el otro salta. Es lógico, nadie quiere ser cuestionado en sus creencias. Por eso es que se sienten atacados cuando son atacados todos nosotros, a todos nos pasa. Cuando se rebate las creencias nos sentimos atacados en nuestro yo más íntimo y reaccionamos diciendo, no, el problema lo tenés vos, yo tengo razón. ¿Se dan cuenta? Es lo que venimos observando todo el tiempo. Entonces no hay que, si queremos cambios, recordemos, no hay que empezar cuestionando las creencias, de si es mejor o peor. Entonces, el mejor modo de procurar una salida consensuada es partir desde los conceptos contrastables, porque la medicina desde ya, eso está muy reconocido, de que hay datos contrastables, pero en el caso de la medicina tradicional tenemos que lograr que quienes puedan, permitan el análisis, partan que reconozcan que ellos también, toda la medicina tradicional tiene aspectos contrastables. No es que son superiores porque sí. Y sobre todo, que reconozcan que pueden fallar. Los científicos sabemos de que nuestros datos pueden fallar, pero hay que conseguir gente que entienda que también la medicina tradicional puede fallar. Eso introduce una mirada crítica sobre las propias creencias personales, de no creerse el dueño de la verdad, que es el gran problema para la adecuación de cualquier ideología, para poder llevarnos bien. Entonces está Merlín que le falló esta vuelta la varita. Entonces volvemos a tener en cuenta esta imagen, de dónde arrancan el cambio, el proceso de cambio, porque este es otro error conceptual enorme. Pensar de que el cambio en las condiciones iniciales es simplemente introducir conflicto. Es una brutalidad absoluta. Introducir el cambio, el conflicto, una conducta opuesta es un error garrafal. Por lo menos no llega a nada, lo único que se hace es retroalimentar el conflicto. Hay que partir desde, no solo desde datos observables, desde hechos observables, sino partir de una mirada autocrítica de nuestras propias creencias, de estar dispuestos a reconocer de que tanto los científicos como los de medicina tradicional que pueden fallar sus métodos si no se aplican correctamente. Vamos a ver ahora lecciones de la historia, el largo camino en Europa de la acupuntura como técnica, porque siempre lo menciono. Lo que fue incorporado de toda la medicina china es la acupuntura. La acupuntura es una técnica de toda la medicina china. Se logró un enorme consenso para incorporar la acupuntura. Y bueno, es innegable, la medicina china como sistema tradicional se han encontrado agujas de piedra de 4.000 años antes del presente. Existen pruebas empíricas y científicas que avalan los beneficios de la acupuntura china, y la eficacia de la acupuntura ha sido demostrada en numerosos estudios clínicos. Ahora bien, acá viene parte de la confusión. Es decir, se reconoce que en los principios de la medicina china, al principio dependía del libro de los oráculos, había algunos, es decir, había un cierto manejo, que uno puede decir, recurrir a fuerzas sobrenaturales, ¿no? Sin embargo, después con el tiempo se fue sistematizando, y es lo que venimos que actualmente la medicina china es
representa un sistema racional. Ya en el siglo XVII, los jesuitas, cuando estaban en las colonias francesas, describían, asombrados, la eficacia